Bueno, y cierta tensión al interior de Chile Vamos ha generado este proyecto de adaptabilidad laboral impulsado por el gobierno y que ahora propone una jornada de 41 horas semanales promedio. Hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió que se podrían perder 250.000 empleos en caso de que se aprobara el proyecto de 40 horas impulsado por la diputada comunista Camila Vallejo. Queremos hablar de este tema. Nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Diputado, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. Ha generado harto debate intenso este tema. Entre medio de todo esto apareció una fotografía suya donde aparecía ahí con algunas de la diputada Camila Vallejo. Y claro, todo esto vino a encender un poco los ánimos desde Renovación Nacional. Algunos mostraron su simpatía o cercanía con esta propuesta de la diputada Camila Vallejo y ayer la senadora Jacqueline Van Rysselberghe calificó de irresponsables a aquellos que en Renovación Nacional habían apoyado esta postura. ¿Qué le parece a usted el tono en que se ha ido dando este tema en Chile Vamos? Mira, nosotros mostramos simpatía y apoyo a un proyecto de la diputada Vallejo que hablaba de una reducción de jornada a 40 horas. En ese minuto el gobierno hablaba de 45 horas. Solamente hablaba de flexibilidad. Y nos escuchó, no solamente a mí, escuchó al senador Sandón, escuchó a la diputada Sandón, al diputado Lonton y varios diputados que habíamos aprobado ya un proyecto de acuerdo en la Cámara con la reducción de 40 horas. Y se abrió, obviamente, a hacer una propuesta que nos parece bien, que es una reducción a 41 horas, pero también con flexibilidad y con gradualidad, que es imposible pensar en bajar una jornada laboral si no tiene esos elementos. Y también, obviamente, con una serie de otros elementos que son más profundos, porque no es lo mismo de reducir la jornada en la agricultura, por ejemplo, o en la minería, que en el comercio. O sea, ¿Pero se volvería a sacar la foto con las diputadas Cariola o Vallejo? Pero yo me saqué la foto, obviamente, porque yo apoyaba la reducción de jornada laboral. ¿Y se la sacaría ahora? Sigo apoyando la reducción de la jornada laboral, pero obviamente que hoy día estamos apoyando un proyecto que el gobierno se allanó a lo que nosotros queríamos. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Bueno, que el gobierno se allanó a la reducción de jornada laboral, pues si eso es lo que nosotros defendíamos. Nosotros defendíamos que la flexibilidad no era suficiente. Había que entrar un tema que en Chile es necesario. Frente a todos los índices de estrés laboral, de falta de tiempo de la gente para crear familia, la depresión, incluso el aumento de suicidio en Chile, responde a una situación que es humana, que es la productividad que quizás no se mide, pero es la productividad que por lo menos a mí y a varios diputados también nos importa. Y por eso lo hicimos siempre presente, que la postura que tenía que tiene la diputada Vallejo de repente y la diputada Cariola de este proyecto tiene cosas que son positivas y que nosotros valoramos. Y no porque venían del Partido Comunista eran malas. Eran ideas que son necesarias en Chile, pero que también necesitan de otros elementos. Porque no puede venirse abajo las remuneraciones, por ejemplo, que la gente tenga más tiempo pero menos remuneración, que se venga abajo la productividad y la economía. Entonces hay que hacer un buen proyecto. Y yo creo que nosotros ayudamos en generar un puente de entendimiento. Y se logró. Y no el gobierno apoyó eso. La propuesta del gobierno, y no tal vez con exactitud a perjudicar la propuesta del gobierno, lo digo por las palabras de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien dijo y acusaba de irresponsable esta actitud de algunos en Renovación Nacional. Bueno, pero es que no entiendo. Ella acusa a nosotros responsables, entonces el gobierno también ahora es irresponsable al proponer una reducción. ¿El presidente es irresponsable? No, nosotros creemos que el presidente lo hizo bien y nos escuchó. Y eso yo creo que valió la pena la foto, ¿te fijas? Porque en el fondo decimos, mira, nosotros vamos a apoyar la reducción y si el gobierno no envía una reducción de jornada, vamos a apoyar las 40 horas de la diputada Vallejo. Hoy día el gobierno lo apoyó y presentó su propuesta. Para acotar el punto, tengo la sensación que la senadora se refería más bien al hecho de apoyar el proyecto de la diputada Vallejo por el hecho de que la considera inconstitucional. Sí, está bien, pero cuando nosotros apoyamos el proyecto, o sea, cuando apoyamos el proyecto de la diputada Vallejo, vuelvo a repetir, el gobierno estaba hablando de 45 horas. O sea, los trabajadores de Chile han ganado, gracias a este esfuerzo y al esfuerzo que está haciendo el gobierno, 4 horas más para estar con su familia. Eso es un éxito. Y eso creo que el gobierno lo entendió y lo planteó de esa manera, con otros elementos que nosotros siempre estuvimos de acuerdo. O sea, jamás íbamos a apoyar un proyecto de 40 horas como está hoy día a secas. Siempre ha sido con flexibilidad y con gradualidad. Diputado, usted dice, lo entendió el gobierno. ¿Lo entendió tarde? ¿Es derechamente una derrota comunicacional del gobierno, una derrota dura? Bueno, hay que transformar las derrotas en victorias. Yo creo que sí lo hizo tarde, pero lo hizo. Y todavía no hay ley.
estamos recién discutiendo. Y también paramos... Porque al principio demonizaron el proyecto. Bueno, incluso el presidente la semana pasada decía que con su proyecto se iban a generar 350.000 empleos. Hoy día el ministro de Hacienda diciendo que el proyecto de Camila Vallejo iba a hacer perder 250.000 empleos. O sea, una diferencia entre uno y otro de 600.000 empleos. Una diferencia grande solamente con el tema de la flexibilidad. Mira, yo prefiero que tengamos un clima de diálogo en este país y no de enfrentamiento. O sea, te vuelvo a repetir, las ideas no son malas porque vienen de un lado o vienen de otro. Yo creo que la idea del gobierno de la flexibilidad es un muy buen proyecto. La idea de la reducción de jornada, que hasta ese minuto era lo único que había, la diputada Vallejo 40 horas, también responde a una necesidad hoy día en Chile. Y la idea es que nos sentemos a la mesa y dialoguemos, porque finalmente es sacar lo mejor para Chile. No para el Partido Comunista ni para el gobierno, es sacar lo mejor para Chile. Y para ese lado, por ese lado es necesario crear diálogos, no seguir con estos enfrentamientos que uno es bueno, otro es malo. Yo creo que ambos proyectos responden a una necesidad que el país la está solicitando. Y por eso, cuando uno se encuesta, se encuentra que la gran mayoría del país apoya la reducción, pero también apoya la flexibilidad. ¿Hay que gobernar por encuesta? ¿Ah? ¿Hay que gobernar por encuesta? No, la encuesta es lo que de alguna manera es una foto de las políticas públicas o los proyectos de ley que tú estás presentando. El proyecto de ley de los 40 se presentó, el proyecto de ley del gobierno. Hoy día se hacen encuestas y dice, sí, la gente está de acuerdo con la reducción y también con la flexibilidad. Y eso de alguna manera que yo creo que lo tenemos que apoyar. Y creo que el enfrentamiento no conduce a nada. Conduce a crear diálogo para avanzar en un buen proyecto. Diputado, que precisamente en ese interés por avanzar en el diálogo y que se puedan encontrar puntos comunes en ambos proyectos, ¿está esa respuesta o esa disponibilidad de parte del Partido Comunista o de Camila Vallejo puntualmente, de la diputada? No lo sé. Yo no soy parte del Partido Comunista. Pero ha podido, o sea, esto es parte de la no sé, yo espero que, no lo he hablado con ella y tampoco corresponde que obviamente que lo esté viendo con ella, porque ella está en una postura y yo espero que frente al proyecto que ha enviado el gobierno, haya, así como el gobierno ha cedido y ya ha entrado en el ámbito de la reducción, yo espero que también por el lado de la oposición haya esa misma apertura de incorporar los elementos de flexibilidad, los elementos de gradualidad, porque esto no puede ser de la noche a la mañana, que pensemos que finalmente la única forma de no dañar las remuneraciones ni la productividad de la economía en Chile es que efectivamente haya una libertad, tanto para el empleador como para el empleado, de distribuir esa jornada laboral. Entonces, yo creo que eso también la oposición lo entienda y que se abra a ello, como el gobierno se abrió a decir, sí, es necesario la reducción. Es necesario que nos hagamos cargo de una ley que permita a las personas que salen a las 6 de la mañana no llegar a las 9 de la noche y que finalmente los hijos que están criando, que después pueden caer en la violencia, en la drogadicción, uno diga, bueno, ¿y dónde estuvieron los padres? Bueno, estaban trabajando. Por lo menos yo creo que para mí eso es importante y creo que estas dos cosas, si las podíamos combinar, que es lo que estamos tratando de hacer y que el gobierno lo entendió, creo que ahora hay que apoyarlo y hay que avanzar en ese proyecto. ¿Le falta más apertura en ciertas discusiones económicas de repente al gobierno? Uno recuerda también en la discusión del sueldo mínimo que pasó prácticamente lo mismo. El gobierno que al principio dijo no, no y no y al final se terminó aprobando lo que dijo la oposición. En esto como nota lo mismo, el gobierno de un principio como que puso rajatabla, esto no va a avanzar y a la larga termina cediendo. A ver, nosotros no somos mayoría en el Parlamento. Ganamos el gobierno. El presidente Piñera gobierna con la mayoría de los votos que sacó legítimamente y democráticamente. Pero no tenemos esa mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Por lo mismo, ¿falta esa flexibilidad? Flexibilidad política. Usted. Sí, política. No laboral. Política, en el sentido cuando tú ves que un Parlamento, en el fin, no tienes la mayoría y no vas a obtener lo que tú quieres muchas veces. Yo creo que falta eso y falta ver la oposición como no al enemigo, sino que ver que la oposición de alguna manera también quiere lo mejor para Chile y conversar las políticas y los proyectos de alguna manera para que no se entraben. Llevamos con una reforma tributaria totalmente discutiendo hace meses sin una claridad si va a salir o no va a salir. Vemos un proyecto de pensiones que ha ido cambiando totalmente lo que era original. Y eso no le gusta quizás a muchos diputados de Chile Vamos también. Entonces, yo creo que finalmente tenemos que crear un ambiente de diálogo. Y nuestro esfuerzo que hicimos de acercarnos al proyecto 40 horas en un principio, antes que el gobierno planteara también su propuesta 41 horas, era de crear un clima de diálogo, de ser de puente y decir, paremos de discutir y enfrentarnos que lo mío es bueno, lo tuyo es malo, lo mío funciona y por otro lado también, sino que decir, mire, trabajemos por Chile, aquí hay, y nosotros también queremos hacer reducción, también queremos flexibilidad, combinémoslo y saquemos una buena ley y no una ley que finalmente sean ganancias políticas, porque la verdad es que yo creo que a los ciudadanos que nos están escuchando, la verdad que poco y nada les interesa si gana la derecha o la izquierda. Lo que les interesa es que finalmente tenga más tiempo para estar con su familia, que siga ganando, que tenga una buena remuneración, que no se venga abajo la economía y se quede sin pega.
que en el campo obviamente tenga otro tratamiento que lo que tiene en el comercio, que la minería, lo mismo. Eso es lo que le interesa a la gran mayoría de los ciudadanos. Y yo por lo menos estoy trabajando para eso. Y de acuerdo a esa perspectiva y a cómo se ha dado la discusión en torno a esto, ¿cómo evalúa usted al ministro Nicolás Monkever, que es al que le ha tocado también liderar este tema? Bueno, Nicolás Monkever, el ministro del Trabajo, ha estado en este tema. Yo también reconozco que ha estado muy metido en el tema de la ley de pensiones. La verdad es que se le abrieron varios frentes. Está también con el proyecto de Salacuna. Está con muchos frentes y obviamente que este proyecto avanzó por el lado, el proyecto me refiero a 40 horas. Y quizás no hubo la rapidez, pero no solamente... Faltó proactividad, decía la senadora. Yo no creo que es culpa de él. Decir que el ministro es el culpable, no. Me parece que acá también somos todos culpables. O sea, hay un gobierno, también somos nosotros parlamentarios y podemos haber hecho mucho más. Y creo que ahora no es el minuto de recriminarnos si apoyamos o no apoyamos, qué hicimos o no hicimos. Yo creo que hoy día tenemos que cuadrarnos tras un proyecto... Pero al menos le faltó olfato al ministro. De repente, en su minuto, lo conversamos ante la entrevista, usted nos decía, en mayo se veía que esto... Sí, nosotros en mayo habíamos aprobado un proyecto de acuerdo y creo que había que tomarlo en serio, que este proyecto iba a avanzar. Pero yo creo que el ministro ha hecho muchas cosas buenas y ha avanzado con los proyectos de pensiones y yo creo que en este tema quizás lo pilló... ¿Volando bajo? ¿Se ha visto sobrepasado? No, lo pilló obviamente estando en otros temas que eran más prioritarios, pero yo creo... ¿Sobrepasado por todo? No, pero yo creo que el ministro actuó también frente a esta situación de una manera que tenía que actuar y lo hizo bien, en el sentido de que se abrió la reducción. Y el gobierno llegó con un planteamiento, horas después que nosotros habíamos salido brindándole, el senador Sandón, yo habíamos salido brindándole el apoyo al proyecto 40 horas, el gobierno a las pocas horas salió el ministro, obviamente, también haciendo su propuesta a 41 horas y nos parece bien. O sea, peor hubiera sido que siguiéramos todavía en la discusión si la reducción de jornada laboral es algo que tiene que estar incluida en esta ley o no. Yo creo que ya eso está zanjado y por ese lado ahora tenemos que trabajar sobre ese proyecto. Esta indicación, estas 41 horas semanales promedio, ¿no son las 180 horas mensuales pero con otro nombre? Sí, lo que pasa es que las 180 horas mensuales siempre estábamos hablando de meses. Sí. Y esto es una bajada hacia... No, porque se presenta como algo novedoso, pero en el fondo es una división casi de... Pero es que no novedoso, porque finalmente cuando tú sacas promedios en base a meses y 180 horas es distinto decir, mire, este promedio se saca semanal. Y eso, de alguna manera, la gente lo entiende. Pero que se presente como algo nuevo, novedoso, que en el fondo es lo mismo que se presentó pero también hay que decir que hay una declaración de intenciones claras. O sea, el gobierno está diciendo, sí, me importa la reducción, me importa que la gente esté en su casa, con su familia, y el presidente en el tuit que manda para anunciarlo, ese es el argumento que el mismo que yo tenía, por lo menos, y que en mi tuit también lo puse horas antes. Que en el fondo apoyábamos las 40 horas porque creíamos que esto era importante. El gobierno también lo toma y el mismo presidente lo tuitea y dice, sí, esto es importante, pues esta es nuestra propuesta. Y bueno, y ahora tenemos reducción de jornada laboral, flexibilidad, vamos a tener gradualidad, porque nadie piensa que estos proyectos se presentan y en un año o 2 años se ejecutan. Chile el año 2005, cuando bajó de 48 a 45, fue algo que partió el año 2001. O sea, hubieron 4 años para prepararse para que el país entrara en una reducción de jornada. Entonces, hoy día también yo creo que no está el tiempo ni el momento para decir esto tiene que partir, aprobar la ley, se ejecuta. O sea, tenemos que tener una gradualidad y tenemos que hacerlo por rubro, hay que ver todo eso. Yo vuelvo a repetir, yo creo que el tema, por ejemplo, de la agricultura, es muy sensible bajar la jornada, porque afecta de manera crucial. ¿Para qué vamos a hablar de la minería y otras faenas? Entonces, no puede tampoco ser una rebaja lineal para todos los rubros, porque no puede ser. O sea, hay rubros que tienen estatutos especiales y hay que mantenerlos. Diputado Fuenzalía, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, que estén muy bien.